comenzamos este mes que lo llamamos el mes de fe y acción. Todos los meses tenemos un lema dentro del enviados. ¿Vio este cartelito que yo hice? Ah, mentira, lo hizo David. Bueno, esto para que nos quede, como me dijo él, grabado en nuestra retina, que somos enviados. ¿Que somos? Enviados. Y cuando hablamos de enviados tiene que ver con la palabra que Dios nos dio para este año, ahí por el mes de enero. Ya estamos en marzo, ¿se dio cuenta? Estamos en marzo, Dios. Y nos vamos poniendo viejos, dice el corito, pero por adentro nos renovamos. Entonces, pero qué importante, yo le puse de título a la palabra de hoy, el camino de la fe. ¿Cómo es el título? El camino de la fe. Y si viéramos ahí el camino, y lo ven, ahí está, tan sencillo como un camino donde cuando uno piensa de qué manera nosotros podemos agradar a Dios, a veces llegamos a pensar que el agradar a Dios, algunos creen que es a través de ciertos rituales, de hacer ciertas oraciones, hablando de cierta manera, cumpliendo con ciertos preceptos, mandamientos. Ayer el equipo de evangelismo nos contaban cómo estaban evangelizando y Silvia me cuenta que se encontraron con un hombre que no quiere ir a la iglesia por la culpa. Y porque a veces desde la iglesia y desde las plataformas se habla mucho de la culpa. Entonces yo no quiero sentir culpa si estoy haciendo o no estoy haciendo. Y no tiene que ver con eso, ni con rituales, ni con la culpa, ni con preceptos. La Biblia nos enseña que Dios no está interesado en eso. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué vengo al culto entonces si no está interesado? Porque Dios lo que le interesa pasa por otro lugar. No tiene que ver con cumplir ciertas normas, ciertos requisitos. La Biblia en realidad lo que nos habla es de una relación, de un vínculo que Dios quiere establecer con nosotros, con las personas que nos entregamos a Cristo. ¿Por qué todo lo que se hace? ¿Es para cumplir ciertos rituales? No, nace desde el amor. El abrazo, la contención, el trabajo, todo lo que se hace es por parte de lo que entendemos que Dios nos enseñó a través de la vida de Cristo y de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que realmente agrada a Dios? Y podemos decir, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, pero sin fe, y lo tenemos ahí en la pantalla, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Queridos hermanos y amigos, lo que tenemos que entender para tener una vida diferente, para tener una vida significativa, una vida trascendente, se necesita fe. Es el PowerPoint. Bueno, lo dejamos ahí. Me olvidé el cosito, así que estamos tranquilos, papi, no pasa nada. Entonces, se necesita, bueno, para vivir una vida trascendente se necesita, gracias, se necesita fe. Entonces, para tener esa vida, la vida cristiana se vive por fe. Y cuando pensamos en esto, ¿a quién me voy a referir? Al Abraham, al hombre de Dios Abraham. Romanos capítulo 4. La manera de agradar a Dios es un camino de fe. La manera no tiene que ver con cumplir ciertas normas y hacer cosas y tratar de cumplir, porque nunca de esa manera llegamos a satisfacernos, ni a nosotros ni a Dios, porque lo que Dios busca es una relación más que el que haga cosas para Él. Pero la relación con Dios me lleva a vivir una vida consagrada y al hacer cosas para y por Dios. Entonces, cuando hablamos de esto de fe en acción,
no es simplemente una cuestión de meditación, una cuestión media abstracta, porque la fe no la podemos ver, pero sabemos que es como el viento, decimos ahí en Crecer, ¿no? No la vemos, pero si está el viento y si nos vuela el gorro, ahí nos damos cuenta que hay viento. Bueno, ¿cómo se manifiesta la fe? Entonces yo pensaba en el padre de la fe, de Abraham. Y dice Romanos capítulo 4, versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Es decir, ¿por qué está hablando esto? En contexto, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, tanto en el capítulo 2, en el capítulo 3, le va a mostrar tanto a los gentiles, el pueblo no judío, como a los judíos, que todos éramos pecadores y que todos son pecadores y que necesitamos la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios no se alcanza por medio ni de las obras ni de la ley, sino por medio de la fe. Y para poder mencionarles el mejor ejemplo para el pueblo judío era tocarles a Abraham o hablarles acerca de David. Abraham, el padre de la fe. Ellos creían que eran su padre solo, y en realidad Abraham es padre de todos los que tenemos la misma fe que Abraham. Pero para los judíos era tremendo que Pablo les explicara esto. Y hasta que en algún momento también les toca a David, el rey David, del pueblo de Dios, y que también le fue contado por justicia el hecho de haber creído. Es decir, que la vida cristiana se sostiene en la fe colocada en Cristo. Entonces dice, por tanto, el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual, y esto a los judíos les mojó la oreja. ¿Te mojaron la oreja alguna vez? Qué bronca que te da eso, ¿no? Una vez me hicieron así a mí, le digo, ¿qué? ¿No? Y ahí les dice, y no solamente para los de la ley, ya me perdí, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, porque como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, dice el versículo 18, seguimos leyendo la Biblia. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y mire, tremendo, porque cuando Abraham recibe esta promesa de que iba a tener iba a ser su descendencia iba a ser incontable, y que iba a tener un hijo, y que era un hombre mayor, y tardó 25 años en cumplir esa promesa, pero dice, y no se debilitó en la fe. No está hablando del cuerpo. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años. Tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Queridos, si buscamos una sola definición de fe, nos quedaríamos cortos, porque la fe tiene muchas facetas en la Biblia. Pero nos damos cuenta que la metodología o la forma que Dios espera que sus hijos vivan justamente es por fe. Y para eso tenemos que definir de alguna forma en este mes que estamos iniciando el hecho de lo que significa tener una vida de fe.
Porque si yo le preguntara cuántos de ustedes vieron a Dios, si usted lo vio, es porque ya no tendría que estar acá. ¿No? Es porque lo vio. Ahora, nadie lo ve a Dios, pero tenemos fe de que Dios existe, de que Dios es real. Y en el contexto de este pasaje que hemos leído, Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Respecto al pueblo judío, como les expliqué, Pablo le escribe para mostrarle justamente a todo el pueblo judío y aún a los gentiles que la salvación, que el perdón, que la ayuda viene solamente por medio de la... Entonces, ¿por qué Pablo toma el ejemplo de Abraham? Rápidamente, algunas cuestiones que nos van a ayudar luego a darnos, a ver algunos elementos o conceptos acerca de imitar la fe de Abraham, para que usted y yo podamos vivir como Abraham vivía en este sentido. Pero ¿por qué Pablo toma el ejemplo de Abraham? Porque siempre los religiosos judíos se creían tan libres por ser hijos de Abraham que rechazaban la libertad que Cristo les ofrecía. Es que muchos de nosotros, hoy la iglesia del Señor, en muchas partes del mundo, viven de la misma manera, esclavos de la ley, y rechazan la libertad que Cristo nos ofrece. Es que algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque es aburrida, yo no hago tal cosa porque me prohíben. Es que no pasa por ahí. Es que la libertad que Cristo nos ofrece es mucho mayor que lo que el mundo o la ley puede ofrecernos a nosotros. ¿Por qué Pablo habla de Abraham a los judíos? Porque los judíos tenían a Abraham como el fundador prácticamente de la raza humana y el modelo de todos los hombres. Entonces, cuando él escribía y mientras los judíos leían la carta que Pablo les escribe a los romanos y dicen, pará, está hablando de Abraham, ¿qué va a decir de nuestro padre Abraham? Y después les va a dar un montón de razones. Les menciona a Abraham como David, que los tenían en alta estima, y sin embargo les muestra que también por su fe es que pudieron agradar a Dios. Les mencionan a Abraham porque representaba un terreno conocido para ellos. Ellos sabían lo que significaba, era el padre de todos ellos. Entonces cuando leían decían, me va a hablar de Abraham, me va a decir algo de quién es mi padre. Pero cuando le empieza a mencionar y les da los argumentos de quién era Abraham, para el judío era, me estás matando. ¿Cómo me estás diciendo que también Abraham es el padre de los gentiles? No, no puede ser así. Entonces yo quiero darte algunas razones y vamos a ir mencionando. Bueno, todo lo que estaba ahí me lo espolearon, pero es el uno. Pobrecito, porque no sabe lo que viene. Pero es así. Mire, primero, Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Ahí. Yo te voy diciendo. Gracias, amigo. Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Es que algunos se contentan y se ponen contentos y creen que está muy bien hacer muchas cosas, pero no estar agradando a Dios, y uno puede hacer cosas para Dios sin estar siendo muy espiritual. Entonces no se trata de todo lo que hago, obviamente que es muy importante. Pero lo que le está diciendo, la salvación, lo que nos decía cuando Laura hizo la apertura ahí de Romanos 1, es por gracia. Porque si fuese por obras, entonces no sería, y lo dice después, no tenemos tiempo para leer todo el pasaje, pero lea Romanos 4, pero ahí nos dice que si fue justificado, es visto justo y es por su fe, es por lo que creyó y no por lo que hacía. Si fuese que Dios nos salvara por lo que hacemos, entonces sería un pago, un merecimiento. Y no funciona así. No merecemos ni nos paga Dios con la salvación. Él lo hace por amor, es por gracia. Por eso es que tenemos que tener una fe íntegra. Lo segundo es que Abraham fue justificado por la fe y no por la circuncisión. Porque ese era el argumento de los judíos. Si Abraham fue circuncidado, claro, pero habiendo planteado la pregunta, Pablo, que les dice,
en el capítulo 4, versículo 9, Pablo procede a demostrar que históricamente Abraham fue declarado justo justamente antes de recibir la circuncisión. 14 años antes, 24 años antes de recibir la circuncisión, es que Abraham es justificado por la fe y no por la circuncisión, no por haber cumplido con la ley. Una cosa son las obras, otra cosa tiene que ver la ley. Por eso la circuncisión en Abraham solo sirvió como una marca, como una señal, como un sello de la justificación que Abraham había recibido antes. ¿Cuántos me están siguiendo? Sé que es un medio teológico este sermón, pero para que entendamos lo que es una vida de fe. Porque a veces la fe la asociamos solamente con hacer cosas, ¿no? Y es por fe, y es por fe, y es por fe, y nos metemos por fe. Eso está muy bien, pero antes de eso yo tengo que recordar esta palabra. Abraham recibió la señal de la circuncisión para que él pueda ser considerado el padre de la fe, no solo de los gentiles. Hago un paréntesis, cuando los judíos escuchan lo que les está diciendo ahora o lo leen, se querían morir porque ellos pensaban que eran exclusivos. Y cuando le ponen evidencia que Abraham primero fue padre de los gentiles, y no había argumento. O sea, cuando es así, cuando viene la verdad y es expuesta, decís, no puedo hacer nada. Antes que ser padre de los judíos, fue padre de los gentiles. Y para poder ser el padre de la fe de los judíos también, es que Abraham se circuncida. Entonces, Abraham no fue por la circuncisión, sino por la fe. Lo tercero, Abraham fue justificado por la fe y no por la ley. Ni por las obras, ni por la circuncisión y ni por la ley. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham fuese justificado? Fue por la fe. Y uno dice, está bien, Martín, qué bueno todo eso, pero ¿qué onda? Bueno, ya voy por terminar, pero el primero. Pero Pablo pone de manifiesto algunas, características de la fe de Abraham. Y uno dice, ¿por qué le expliqué todo esto, estos minutos? Para ponernos en contexto, para que usted y yo, los beneficios que estaban en la vida de Abraham, el llamado que estaba sobre la vida de Abraham, todos nosotros fuimos metidos ahí. ¿Cuántos son cristianos de acá? ¿Cuántos creen en Cristo como su Señor? ¿Cuántos son fieles hijos de Dios? Para todos nosotros, Dios nos mete ahí. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros hoy? Primero, que la fe de Abraham se basó en la palabra de Dios. Se basó en la palabra de Dios, no en sus deseos personales, como leímos en el versículo 20 hace un ratito, porque dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos, el asunto es qué nos pasa o en qué palabra nos estamos sosteniendo. Son simplemente para iniciar este mes. Pensaba en esto, pensaba en la vida de Abraham. ¿Qué características tenía la fe de Abraham? La fe de Abraham se sostenía o fue basada en lo que Dios dice. Hermanos, y Dios nos habló, nos dijo, este es un año para que sean enviados. Este es un año en que se tienen que cuidar. Si usted no se acuerda la palabra que Dios nos dio, el primer punto era ese: estén atentos, estén velando. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, estén atentos, estén velando. Fíjense, pero después son enviados. Hay una palabra. Hay una visión, sabemos hacia dónde estamos yendo, sabemos que el Señor nos envía a las calles, sabemos que el Señor nos envía a los niños, sabemos que el Señor nos envía a las naciones, sabemos que el Señor nos envía a hacer la obra del buen samaritano. El Señor nos envía, pero ¿cómo podemos hacer todo eso?
Mire, en el momento más crítico siempre de la iglesia, económicamente hablando, como es el verano, hicimos los 2 baños, por ejemplo. Mírenlo, varones, el baño está impecable, está más lindo que el de mi casa. Si usted va al baño de mi casa va a ver que hay algunas, ya mi esposa me está mirando, me dice mucho baño acá, pero acá el techito, las canillitas, bueno, en estos días arrancaré. Pero cuando Dios nos da una palabra, es así como Abraham. Cuando Dios le da la palabra a Abraham, que iba a ser padre de multitudes, cuando le cuenta a Sara, ¿qué hizo Sara? Vamos a tener un hijo, dale, sí, voy, ¿cuántos más? O sea, era estéril, más de 80 años, ¿qué querés? Pero ¿cómo se sostuvo Abraham? Tenía una palabra de Dios. La segunda característica, su fe se mantuvo en un elemento que es la certeza. La certeza, si Dios me habló, si tengo una palabra, mi fe se debe sostener en la certeza de la palabra, no que Martín dijo, no que mi líder dijo, no que porque es el sueño de aquel, porque es el sueño del otro. Aunque nosotros creemos que los sueños son nuestros, pero Dios los puso en nosotros. Es lo que decía recién Diego y Nico, ¿no? Es un sueño mío de tantos años. Pero ¿sabés qué? Lo que dice la Biblia es que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces todos los sueños que nosotros tenemos es que Dios un día, desde antes de la fundación del mundo, los puso en nuestro corazón. Y Dios nos metió en su sueño. Y nosotros decimos, ay, Dios lo está cumpliendo. Sí, lo está cumpliendo. Pero Dios dice, yo puse ese corazón adentro, ese sueño adentro tuyo. Wow. O sea que lo que Nico nos contaba, o lo que los chicos cuando nos cuentan, lo que hacemos y decimos, se está cumpliendo mi sueño, se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay una certeza. No sabemos, a veces no lo podemos ver. O como nos decía Diego, años intentando, pero todavía no se encontraba el lugar hasta que en algún momento, en medio de un proceso de haber caminado, y Dios lo empieza a hacer. ¿Cuál es la clave? No abandonar. Hacele así al lado, hacele un toque, un codito, ya nos vamos. Un codito, no abandones, porque a veces para que nuestra fe se fortalezca, para el camino de la fe, necesitamos, no es cuestión de obras, no es cuestión de cumplir ciertas leyes, no es cuestión de hacer ciertas cosas que a Dios le agraden, porque dice la Biblia que la manera de agradar a Dios es por fe. Es imposible agradar a Dios si no es por medio de la fe. Por eso es que el enemigo ataca nuestra fe también. Cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a menguar, cuando decimos, bueno, me tomo un tiempito sabático, creo que este es el momento en que tengo que reflexionar. Lo llamamos reflexionar. Sarasa. No se llama reflexionar, se llama comodidad. ¿Cómo se llama? Comodidad. Estoy reflexionando. ¿Qué? No estás reflexionando nada, no querés hacer nada. Bueno, no se ponga así. Entonces, ¿cómo era la fe de Abraham? Se mantenía y estaba basada en una palabra. Y nadie de los que está aquí, ni los que están en sus casas, ni cuando vean este video, podemos decir que Dios no nos dio una palabra. Tenemos una palabra, tenemos que repetirla, tenemos que concientizarnos. Lo segundo, así como la fe de Abraham, había un elemento, era la certeza, la seguridad. No lo puedo ver, los recursos parece que no están, pero el Señor lo está haciendo. Y así es como desde lo edilicio, desde poder compartir con otros, y es por fe. Es la certeza de que no sé cómo ni cuándo, pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo tercero, su fe se fortaleció. Porque el tema es que las circunstancias, dice que no se debilitó al ver la matriz de Sara ni al verse él con su edad. El problema es justamente ese, cuando nos empezamos a mirar a nosotros. Hablaba con alguien esta semana y le decía, ¿y cómo fue con todo esto? No, bien, Dios me habló, ahora la verdad que estoy pensando mejor. Y claro, ¿cuándo empiezo a pensar bien? Cuando mi mirada, y eso es lo tercero, se fortaleció en fe cuando miró a Dios. ¿Cuándo se debilita nuestra fe? Se debilita cuando me empiezo a mirar a mí y lo que yo puedo hacer y mis circunstancias y lo que a mí me pasa.
Entonces su fe se fortaleció cuando miró a Dios y le dio gloria a Dios. Porque dice, no consideró ni su edad ni la matriz de Sara, que era estéril. En definitiva, y si me ayudan con la musiquita de fondo, lo que quiero decirles, queridos hermanos, el mensaje de hoy para nosotros es: el camino de la vida cristiana es un camino de fe. Y hay un texto último, gracias, y dice, lo leo desde acá: y no solamente con respecto a él, porque escuche esto, ya lo dejo, no solamente con respecto a Abraham es que se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Queridos amigos, y vamos a la última imagen. ¿Cómo está tu fe hoy? Lo primero, en base a lo primero que decíamos, la fe de Abraham fue basada en la palabra de Dios. Te pregunto, ¿en qué palabra te estás sosteniendo? ¿Tenés una palabra cuando viene la duda en la que decís, esto es lo que Dios me dijo, no me voy a mover? Pero mira que se cae el mundo, pero mira que es el fin. Yo creo en la palabra que Dios me dio. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos que estamos sentados a veces en el culto? Que no tenemos una palabra. Nos basamos en la palabra de alguno. A ver qué dijo, a ver qué dijo. Por eso la gente busca escuchar, que le endulcen los oídos. ¿Cuántos quieren plata? ¿Cuántos quieren auto? ¿Cuántos quieren pacte con Dios? Declare, decrete, reclame. Yo el otro día escuché un pastor que decía que tenemos el derecho de reclamarle a Dios las promesas. Yo no quiero estar en los zapatos de ese tipo, ni de la gente a la que ministra, porque la gente, como este grupo, reclamándole a Dios, Señor, te reclamo que vos te dijiste que me iba, ahora lo reclamo. Yo te digo, si vos mirás esos videos y estás de acuerdo con esas cuestiones, yo te pido que tengas cuidado. Cuídate de la manera en cómo te dirigís a Dios, porque con Dios es justo, es bueno, es misericordioso, pero el Señor cumple. Entonces, ¿en qué palabra te sostienes hoy? ¿Cuál es la palabra que cuando alguien te dice, che, pero es como cuando abrimos la iglesia? Cuando nosotros abrimos la iglesia nos dijeron, mirá que la iglesia en Villaluro no dura más de 2 o 3 años, ninguna iglesia de la UAT dura mucho. Pues yo tenía una palabra, dije, mirá, aunque venga mala onda, yo planto la iglesia. Y no fue fácil, y no es fácil, pero me sostengo en la palabra que Dios me dio. Lo segundo, terminamos. La fe de Abraham tuvo este elemento de la certeza. ¿Qué es de lo que estás seguro? ¿Quién te da seguridad? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Estás seguro de que si invertís acá, si trabajás allá, que si haces esto, que tu carrera? ¿Te das cuenta que a veces cuando nosotros proyectamos nuestra vida nos agarra un resfrío? Y sobre todo los varones, ¿no? Perdón, los muchachos. Nos agarra un dolorcito de cabeza. Me estoy muriendo. ¿Qué tenés? No sé, febrícula. Una febrícula. ¿Pero cuánto tenés? ¿41? No, 38 y medio. Pero no puedo más. Y las mujeres, vos cuando 40 grados de fiebre, cocinando, tengo que colgar la ropa, tengo que hacer tal cosa. Y están haciendo de todo y nosotros, no puedo más. ¿Quién te sostiene? ¿En qué te sostenés? Si de verdad es Cristo, entonces se va a notar en tu vida, en el fruto. Y lo tercero y último, la fe se fortaleció cuando miró a Dios. ¿Qué es lo que estás mirando últimamente?
Si te estás mirando a vos, si yo me miro a mí, digo, soy un desastre. Digo, no puedo seguir más. Pero cuando lo empiezo a mirar a Él, digo, sí, Señor, yo puedo porque vos estás conmigo. Vamos a poder con Jesús en las calles todos los jueves, cuando se abran las mesas, cuando demos de comer. Tal vez sean 30, tal vez los chicos piensan en 30 y tal vez sean 50, y si un día son 60, y si un día es una congregación de 100. ¿Y cómo hacemos? Por fe. ¿Y dónde están los obreros? Envíalos. Nico está haciendo así ahora. Porque él dice, arrancamos, pero el Señor dice, ¿en serio? Dale, vamos, pa. Y hay que laburar, Pero ¿en quién te sostenés? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué estás mirando? Querido hermano, el justo por la fe vivirá. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes, si quiere ponerse de pie, para que en un momento los discípulos le dijeron a Jesús, en una oportunidad los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Y los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y por el oír qué? A24, C5N, TN. Si escuchás eso, la fe se va a los caños. Agarra colectora, se va al pasto. Por el oír la palabra de Dios. Por eso es que ninguno de los que están acá no deberían dejar de estudiar la Biblia. No conozco muchas congregaciones que tengan tantas oportunidades como acá. Y no lo digo porque me jacto, es mucho esfuerzo. Crecer es totalmente gratuito y algunos ni lo aprovechan. Prefieren hacer el curso del apóstol tal, que te cobra no sé cuánto para decirte que declares y decretes que vas a tener un montón de cosas y que lo que comió la oruga, el saltón y qué sé yo. Y lo pagan, Entonces, estudiemos la Biblia, porque cuanto más estoy con la palabra, mi fe crece. Y voy a tener la misma fe de Abraham. Porque como leímos en el pasaje, no solamente con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, nos será contada nuestra fe por justicia. ¿Qué le parece? Iniciamos marzo, un año y un mes de enviados, pero este mes de nuestra fe en acción. Y en esto, no en lo anterior, en cuidarnos, en la certeza de tener la palabra, de mirarlo a Jesús. Señor, yo te doy gracias esta mañana. Gracias por este culto, por todos los que están en sus casas mirando y los que están en este lugar. Señor, a veces, quiero ser honesto, Señor, parece que nuestra fe se debilita. Pero hoy, entendiendo que no es por obras, no es por la circuncisión, por cumplir ciertas normas, ni por ley, sino que es por fe, para que nadie se gloríe. Es por gracia, Señor, que no nos falte la fe. Señor, en esta hora, así como Pablo exhorta a los creyentes a tener la misma clase de fe de Abraham, que está totalmente relacionada con la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que Dios hizo por Abraham, lo hará también por nosotros. Y nos imputará, nos atribuirá justicia si es que creemos en aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús. El apóstol Pablo nos exhorta a los creyentes que la fe colocada en Dios, que entregó a Cristo por nuestros pecados y lo resucitó de entre los muertos, somos justificados, santificados, vivificados. Señor, ayúdanos a ser coherentes entre lo que decimos y lo que creemos. Y todos los que están aquí, Señor, podamos hacer el esfuerzo este año de involucrarnos en el servicio y en el estudio de tu palabra, porque la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Señor, seremos intencionales, tendremos las oportunidades
y queremos aprovecharlas. Yo bendigo a la iglesia, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice su economía, dale salud, dale fuerzas. Ayúdanos a encontrar la mejor administración, Señor, para poder servirte y prepararnos para ser enviados a la tarea que tú nos llames. Yo te doy gracias, Señor. Guarda nuestras vidas esta semana de todo mal, de todo peligro, y que podamos, Señor, darte siempre toda la gloria, la honra y el reconocimiento a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén.